Buenos días, Latam, buenas tardes, Europa, ¿cómo estáis? Oye, lo primero de todo, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y que podamos compartir un rato juntos. Hoy tenemos un webinar muy especial para hablar de desarrollo de talento como pieza clave en tu estrategia de People, y para ello contamos con dos invitadas que saben mucho, mucho de talento. Directo desde Colombia, Diana, buenos días para ti. Introducirte un poco. Diana cuenta con amplia experiencia liderando procesos de gestión de talento, cambio organizacional, felicidad laboral, entre otros, y actualmente es founder de My Work, empresa especializada en recursos humanos, y recientemente ha sido nombrada como una de las 10 HR Top Influencers en Colombia. Bienvenida, Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz y encantada de estar aquí compartiendo, y un saludo a todos los que están conectados con nosotros, sintonizados en este webinar, que esperamos que se vayan muy contentos. Seguro que sí, que vamos a aprender un montón con vosotras dos. Y en segundo lugar, pues presentar a Olga, que del otro lado del charco aquí en España está con nosotros. Olga es Talent Development Manager en Cabify, cuenta con 15 años de experiencia en desarrollo de talento y personas, tales como pues, formación, captación de talento, gestión de carrera, evaluación de potencial, y luego también trabaja acciones vinculadas al clima organizacional y comunicación interna. Así que buenas tardes, Olga, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, agradecida por el espacio, el rato, y un saludo también a todos los que están conectados y a Diana al otro lado del charco. Así que esperemos que pasemos un rato entretenido y aprendamos un poquillo. Seguro que sí. Pues nada, chicas, oye, empezamos, si os parece. Hoy en día hablamos mucho de las diferentes estrategias que utilizan las compañías, ¿no? Para la hora de atraer talento, sobre todo, digamos que en un mundo tan competitivo, ¿no? Y justamente hoy queríamos hablar con vosotras sobre qué iniciativas y estrategias crean los equipos de People para promover el crecimiento de su plantilla, fidelizarlo y contribuir a su aprendizaje, ¿no? Hoy estamos muy enfocados en desarrollo de talento. Y la primera pregunta que quería lanzaros, pues también para todas las personas que nos están oyendo, es, oye, ¿qué es el desarrollo de talento, no? Que oímos mucho hablar de talent development, ¿qué es el desarrollo de talento y a qué se dedica una persona que está especializada en desarrollo de talento? Diana, si quieres empezar. Por supuesto que sí. Bueno, desarrollar talento es generar estrategias para permitir el crecimiento de las personas dentro de la organización de una manera planeada, pero yo creo que ahí hay algo de una responsabilidad grandísima, porque hablar de desarrollar talento es hablar de crecimiento, pero ese crecimiento no necesariamente tiene que ser hacia arriba, puede ser también de manera lateral. Y a veces cuando se habla de desarrollarse, pareciera que solamente quiero llegar a ocupar el puesto que tiene mi jefe. Y muchas veces a las personas no les interesa tener ese nivel de responsabilidad, ni están preparados en términos de competencias para ello. Entonces, yo creo que hablar de o sea, de desarrollar talento es tener la responsabilidad de considerar muchos elementos que hay alrededor del desarrollo de una persona, de su profesión, de su vocación, de sus habilidades, de la misma cultura de la empresa y de muchos elementos, y que permiten que podamos contribuir con el éxito del negocio, porque al final todo se basa en que las empresas pues produzcan más, sean más rentables, pero que la gente también experimente bienestar. Claro, no, es súper interesante ese concepto que dices, además que tradicionalmente pues concebimos, ¿no?, que el desarrollo profesional siempre es crecer verticalmente, ¿no? Y desarrollo de talento no necesariamente implica siempre ir de forma vertical. También existen diferentes iniciativas, ¿no, Olga? Pues estoy totalmente de acuerdo con Diana. Desde mi perspectiva, normalmente el desarrollo del talento va muy vinculado a ser capaz de detectar o discriminar cuáles son las palancas que tiene una persona y ponerlas a disposición de la organización en el rol, en la posición y en el momento justo, ¿no? Entonces, ese punto creo que es fundamental, y también entender que el desarrollo normalmente va vinculado al hecho de que el empleado quiera crecer, quiera desarrollarse en el más amplio espectro de la palabra, no siempre hacia arriba, como bien decía Diana, sino también de manera transversal, en conocimientos, en competencias, y en ir sumando a la mochila, como digo yo, cosas que le aporten en un futuro
o bien en el puesto que está desempeñando o bien en el puesto que va a poder coger en X tiempo. Así que me parece fundamental focalizarnos en eso, en entender dónde están las palancas de las personas que están en nuestra organización, poner a disposición herramientas y procesos y procedimientos que ayudan en ese crecimiento para que puedan impactar de manera positiva normalmente la cuenta de resultados, que siempre hablamos un poco de cómo los departamentos de people o las personas impactan, ¿no?, en el negocio, y esta es una buena forma de hacerlo. Súper interesante, porque es verdad que muchas veces cuando también desde el punto de vista de las organizaciones hablamos de desarrollo de talento, muchas veces pensamos en formación, ¿no? Que es como, oye, ¿qué se hace en desarrollo de talento? Pues muchas veces se habla de esa parte de planes de carrera y formación, ¿no? Y aquí habéis hablado de un espectro bastante amplio de oye, ¿qué engloba, ¿no? Oye, una pregunta. Hoy en día uno de los motivos principales, ¿no?, suele ocurrir que por los que las personas dejan las empresas, ¿no?, dejan las compañías, aparte de la retribución, muchísimas veces, oye, uno de los feedback que dan o de los motivos principales es esa percepción, ¿no?, de la falta de capacidad de desarrollo profesional que sienten las personas, ¿no?, que tienen dentro de las organizaciones, y principalmente, pues oye, es quizás uno de los mayores drivers a la hora de decidir optar por otra oportunidad profesional en otra empresa, ¿no? ¿Qué creéis que sucede, ¿no?, cuando hay muchísimo foco en desarrollo de talento, pero sin embargo, oye, hay personas que uno de los motivos principales que dan para cambiar y dar el salto profesional es esa percepción, ¿no?, de falta de desarrollo? ¿Qué creéis que podría estar pasando? No sé, Diana, ¿le doy yo o...? Bueno, hagámosle aquí. Vale. Bueno, hay una de las cosas que a mí últimamente me ha gustado mucho trabajar, y de hecho trabajo de una manera intensa, es el tema del salario emocional. Porque hay varias cosas que involucran ese salario emocional. Son 9 elementos que desarrolló, de hecho, un instituto en Canadá, el Emotional Paycheck Institute of Canada, que yo soy entrenadora también de allí. Y uno es el ciclo de vida del colaborador, las expectativas que tiene la persona dentro de la empresa, cómo se distribuyen los retos versus las habilidades que tienen para asumir esos retos, la cultura de la empresa, el que yo sienta que la empresa se preocupa por mí más allá del trabajo, la comunicación que tenemos con el jefe inmediato. Hay muchas cosas, y el balance de vida-trabajo, que es famoso balance de vida-trabajo que tantas personas están anhelando, pero que a veces pareciera que cuando se habla de salario emocional eso fuese lo único que se considera. Pero, y por supuesto que un salario económico que sea justo y competitivo, porque para que exista salario emocional debe haber una retribución al menos justa en términos de compensación. Entonces, parte tan indispensable es como combinar todo eso con qué es lo que le motiva a las personas en el trabajo. No a todo el mundo le mueve lo mismo, y además de eso, tener en cuenta la diversidad generacional, que esas diferencias en términos de generaciones también siento que tiene un impacto grandísimo en todo lo que ocurre en términos de estoy motivado o estoy desmotivado y muy frustrado. Cómo se distribuye la carga laboral dentro de los equipos. Yo creo que eso también es de lo que hace que a veces tengamos fuga de talento, porque si reviento a las personas con mucho trabajo, pues las voy a quemar, se estresan, se enferman y van a estar más ausentes que presentes. Pero si no les doy suficientes retos y podrían asumir más, pues terminan aburridos, y cualquiera de los dos escenarios me lleva a que pues puedo estar haciendo muchos esfuerzos desde el área, pero en cualquiera de esos dos escenarios se me puede estar yendo la gente, y posiblemente gente muy buena. Ahora, yo creo que una de las cosas que a veces también ayuda mucho, la famosa teoría de los 9 box, y es cómo cruzamos el desempeño con el potencial, porque digamos que no todo el mundo tiene realmente el potencial para crecer, y que haga su trabajo de manera excelente y espectacular no es garantía de que yo lo pueda volver el próximo gerente de la compañía. Entonces, yo creo que ahí, bueno, es que son como tantas cosas que hay que tener en la mesa. Es que es como cuando vamos a preparar un plato de comida así muy elaborado, y hay que tener un poquito de varios ingredientes como para que la comida quede muy bien preparada. Entonces, no sé, pareciera, a ver, no hay como una receta perfecta, porque es que
la cultura de cada empresa es tan distinta, el tamaño, la generación, bueno, hay tantas cosas que creo que es como tener en cuenta todo eso para que... Ay, se nos ha quedado Que nos ha ahí. cortado. Sí. Diana, bueno, no, mientras intentamos que recupere la conexión, Olga, mira, justo estaba hablando de Ninebox, ¿no? Vosotros es una metodología que además utilizáis en Cabify, ¿no? O sea, que es una de las herramientas también para poder detectar potencial desarrollo. Quizás a lo mejor a las personas que nos están escuchando estaría súper guay si pudieses contar un poco en qué consiste esta metodología, qué es lo que pretende medir. Diana, ya has vuelto con nosotros, ¿no? ¿Has vuelto? Bueno, por darte un poco de respuesta, sí, es una herramienta que se utiliza para cruzar el performance y el potencial. En mi experiencia creo que mezclar una cosa con la otra en ocasiones no ayuda a entender o a fijar las expectativas para que el empleado sepa hacia dónde va su futuro profesional, por lo que hablábamos antes. No todo el mundo va a tener espacio ni va a tener cabida, no siempre, aunque tú tengas un gran performance y alto potencial, vas a tener la oportunidad de coger una nueva posición, y creo que esto es clave, entenderlo, ¿no? En Cabify, de alguna manera, también estamos intentando llevar a entender este ejercicio de una forma diferente, en el sentido de hablamos de performance cuando hablamos del presente del empleado, del rol que ocupa en el puesto actual y de qué consigue, ¿no? Los retos o los goals que se les fija en ese puesto. Y sin embargo, hablamos de potencial cuando hablamos del futuro de ese empleado para coger otra posición. Entonces, consideramos que en Cabify todo el mundo tiene talento, ¿no? Simplemente tenemos que entender cuánto tiempo le falta a esa persona para desarrollar los skills o darle el conocimiento que necesita para dar el siguiente salto, siempre y cuando el performance sea bueno. De esta manera eres capaz de explicar y un poco concretar qué quieres del empleado, y el empleado tiene claro hacia dónde dirigirse, porque también le damos la autonomía y la potestad de decidir si quiere o no quiere desarrollarse, crecer, cambiar, etcétera, que creo que es un punto fundamental. Antes hablabas o preguntabas al principio de la pregunta, Diana comentaba el tema del salario emocional, que es clave. Yo creo que hay que retribuir bien a los empleados, pero ¿por qué la gente se va, ¿no? Cuando siente que no tiene recorrido o carrera? Y voy a traer a la mesa un temazo, ¿no? Para mí hay un tema de leadership de la compañía que es fundamental. Es fundamental para el crecimiento del empleado, para hacer que las cosas sucedan, para generar las condiciones adecuadas de motivación y que esa persona de verdad sienta que le están aportando cosas, que está creciendo, que está aprendiendo, y que el día de mañana eso le va a servir para coger nuevas responsabilidades. Todo lo que no parta de ahí y que no tengamos un management claro, va a ser muy difícil, porque tú puedes crear todos los procesos y procedimientos en People, pero si las personas que gestionan personas dentro de la compañía no los utilizan en pos de ese crecimiento, la realidad es que el empleado se va a ir porque va a tener el sentimiento de no me enfocan, no me dan lo que quiero, no aprendo lo que espero, no tengo claro hacia dónde se dirige mi conocimiento o dónde se dirigen las acciones que estoy cometiendo, porque no hay una medición objetiva de esto, y llegamos a un punto de subjetividad y de desmotivación del propio empleado, que dice, bueno, pues no es mi sitio, me pagan bien, las condiciones son buenas, pero quiero algo más, sobre todo la gente que aspira a aprender, a crecer y a rodearse de gente que le aporte cosas. Así que desde mi punto de vista hay una condicionante básica, que es los que gestionan personas. O sea, más allá del departamento de People, la gente que gestiona People. Entonces, ahí hay un gran trabajo que hacer por la mayoría de las organizaciones, y creo que es el kit de la cuestión de los motivos por los cuales la gente dice, no crezco,
me voy porque no veo que haya futuro. Ujú. Oye, hay un aspecto súper importante que habéis comentado las dos, cada una un poco en esa rama, ¿no? De esa parte de no existe un manual de desarrollo, ¿no? El desarrollo viene un poco marcado, pues, primero por las expectativas, las necesidades de la persona para desarrollarse dentro de la organización, por otro lado en la empresa, ¿no? Las oportunidades también que puede ofrecer la empresa de desarrollo, ¿no? ¿Cómo haríamos o cómo le explicaríais a la gente que nos está escuchando, oye, cómo podemos hacer para identificar esas necesidades de desarrollo, ¿no? ¿Cómo abordáis esto, cómo abordáis este tema? Ya que estamos hablando de que desarrollo es un concepto bastante ad hoc de compañía-persona. ¿Cómo se abordaría este tema dentro de las organizaciones? ¿Cómo se identifican las necesidades de desarrollo? ¿Qué mecanismos podemos poner en marcha para poder identificar esas necesidades? Diana. Bueno, que a mí me gusta mucho acompañar precisamente el proceso de gestión y yo he encontrado una fascinación cuando combinamos pues tener claridad de cuáles son los KPIs, juntamos eso con la metodología de los OKRs, porque eso da un poco en función de qué es lo que se espera de doble vía, lo que espera el colaborador de la empresa, pero lo que espera el colaborador en función de su red y cuáles son esas acciones que hay que generar para que pues pasen. Evidencia y eso a mí me gusta combinarlo no solamente con el foco en estado, sino pues de las habilidades del ser, qué es lo que se requiere para que se den esos resultados. A veces hay personas que técnicamente son muy buenas, pero que les cuesta mucho el mar con la gente, o a veces no tienen habilidad, o les cuesta delegar, o todo lo quieren hacer, recargan y hay tanta diversidad de perfiles y de pensamiento en un equipo que, bueno, eso ahí trae sus retos, pero sí el poder partir de tener los objetivos, cuáles son las competencias que se esperan que acompañen esos objetivos y acciones. Cuando se hace seguimiento de eso con las conversaciones, ¿qué resulta ahí como por ahora? Pues se generan los famosos desarrollo individual o planes de desarrollo personal, donde con qué es lo que debo de estar, cómo lo voy a hacer, cuánto tiempo lo voy a hacer, seguimiento a tiempos que se definen, porque ahí es donde también a veces se evidencia que el colaborador es consciente que hay algo que debe hacer, sea mejor, pero entonces cuando no lo hace, ¿por qué no lo hace? Muchas veces se ve, claro, la gente hace esfuerzo grandísimo, pero muchas otras se ve que como que me voy y sé que hay algo que debo hacer. También depende de los estándares que se tengan de desempeñización, cuáles son las consecuencias del cumplimiento de algunas cosas, que hace parte también de la cultura y del mismo estilo de liderazgo. Entonces, yo creo que hay que tener claridad de los planes de desarrollo individual y cómo se todo esto con métricos que se tienen. Hoy hay muchas herramientas que hay mucho a facilitar esos procesos. A mí hay una herramienta que se llama el GCI. Yo me entrené en esa herramienta. Son algoritmos de inteligencia artificial para las personas y esa te saca, o sea, cuál es el impacto que tiene la persona equipo de trabajo, para ver quiénes son las personas que tienen esa gran visión, le ocurren las cosas que a nadie más ocurren, quiénes tienen ese estratégico que le van a dar forma a esa visión, quiénes personas que se den mucho a implementar y al hacer su tendencia natural y su energía en eso, quiénes estar mejorando y puliendo las cosas, porque se ve mucho dentro de lo que es fácil evidenciar como esas diferencias de perfiles. Entonces, también con ese entendimiento le puedo estar pidiendo a personas hacer lo que esté a su energía, a su tendencia, a sus habilidades. Pronto no termino quemando a las personas. Hay unos que están enfocando que estar a todo el mundo. Entonces, eso, bueno, interesante para el definir estrategias.
Yo me encontré equipos de líderes donde todos los líderes tienen ese perfil de somos los grandes visionarios. Entonces, a veces están siendo equipos de líderes que están arreglando el mundo y votando ideas, pensando cómo deben ser cosas, pero no las llevan a la ejecución, no hacen. Es, pues, es parte de la cultura. Y por ahí veo que están escribiendo que se corta. Sí, ¿Ustedes me escuchan bien? se te No. escucha entrecortado, Diana. Se te va cortando. Se está cortando. Sí. Voy a revisar aquí. Si quieres, oye, revisa y o vemos a ver si te puedes conectar a través de otra red. Sandra nos dice, se escucha robotizado. Vale, pues oye, Olga, si quieres, mientras que Diana está ahí revisando un poco la conexión, si quieres, oye, por ejemplo, oye, ¿cómo haces en una compañía como Cabify, ¿no? Que al final es una compañía que tiene operaciones, ¿no? En diferentes países, aparte de España, y en diferentes países de LATAM. Justo hay todos esos matices, ¿no? Culturales, esas necesidades que existen diferentes de un país a otro. Diana, creo que ahora estás muchísimo menos pixelada. Ay, sí, cambié de red. Es que tengo aquí dos redes. Ya. Sí, qué bueno. Genial. Ya. Pues, Olga, ¿cómo hacéis vosotros en una compañía, ¿no? Como Cabify, justamente para detectar todas esas necesidades de desarrollo que hay, hacer ese alineamiento, ¿no? Porque yo creo que también para las personas de People, cuando tienen que justo hacer esa detección de necesidades, oye, ¿dónde vamos a poder poner foco? ¿Dónde no? ¿Cómo abordáis este tema en Cabify? Bueno, yo creo que primero es un marco conceptual, ¿no? Común. Entender bien cuáles son los objetivos de la compañía que se persigue, porque si no tienes claro hacia dónde va la propia compañía, es muy difícil que puedas fijar una estrategia en People que impacte de manera positiva en las personas. Y luego, cuando digo marco conceptual, es entender cuáles son esas competencias transversales por las cuales todo el mundo van a ser evaluados. Yo siempre digo que es el cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo comunicas, cómo influyes, cómo impactas, cómo organizas, cómo gestionas conflictos. O sea, competencias transversales que para la compañía son clave. Que lo tengan las personas y por otro lado qué objetivos se van marcando cada departamento, cada área, llámalo OKRs, llámalo KRs, llámalo X, porque es lo que te va a marcar un poco el rumbo de hacia dónde vas. Después de tener ese marco conceptual es tener claro cuáles son los procesos que te llevan a entender dónde está cada persona. El performance appraisal o evaluación del desempeño o llamémoslo X, es uno de los procesos que en muchas organizaciones existe. No sé si es exitoso o no es exitoso, siempre y cuando no te ayude a tomar decisiones con respecto a las personas. Creo que decir que tienes un proceso de estas características, para decirlo, no ayuda, pero al mismo tiempo entender también lo que hablábamos antes, ¿no? El Ninebox te ayuda a segmentar dónde están esos targets, esas personas, y también a determinar cuáles son esas necesidades, ¿no? ¿Qué necesitan esas personas para ir al siguiente nivel? ¿Qué herramientas de formación? Y antes comentabas un tema de formación, Celia, ¿qué es la formación, ¿no? Para mí la formación es un medio para conseguir un fin, para desarrollar o para hacer crecer esas personas que van a tener un impacto directo en los resultados que hemos fijado al principio. Así que es fundamental. ¿Cómo lo detectas? A través de estos procesos y procedimientos en los cuales hablas de personas. Tienes claro dónde se van a dirigir, qué cosas necesitan, cómo las vas a implementar y cómo les vas a ayudar a tenerlas a disposición para que eso se cumpla. Insisto, para mí hay dos cosas en paralelo y cada vez creo más en esto. Una cosa es la parte del performance, cómo estoy trabajando en mi puesto hoy, y otra es mi plan de desarrollo, qué cosas tengo que hacer, qué conocimientos tengo que adquirir para coger mi siguiente posición o mi siguiente cambio. Ambos son complementarios porque es así,
pero son diferentes. No podemos entender el potencial y el performance de la misma manera. Y aquí podemos meter las estrategias de desarrollo de 70-20-10, el 70% de tu tiempo te estás desarrollando en tu puesto de trabajo, el 20% a través de otras personas, a través de conferencias, de este tipo de charlas, y solo el 10% de lo que conocemos es a través de formación pura. O sea, vas a una clase, a una masterclass, te enseñan los conceptos básicos y luego tú tienes que incorporarlos en tu día a día, ¿no? Entonces, eso también es desarrollo. Por eso digo que el performance y la parte de desarrollo, plan de desarrollo individual, están vinculados, pero son distintos y deberían tener conversaciones distintas a través de los managers de las compañías. Esto es un issue, porque es un doble trabajo para el manager, entendiendo a la persona y las necesidades que esta misma tiene. Pero si pensamos en el medio y largo plazo y en el impacto que esto va a tener en esos resultados estratégicos, en esos objetivos estratégicos de compañía, claramente va a ser un plus, porque la gente va a estar mucho más preparada, la compañía va a tener mucho más claro qué tipo de personas quiere, cómo va a aportar, de qué manera va a impactar. Y construir eso es lo complejo, ¿no? Es entender que los procedimientos que estás poniendo en marcha te están dando los datos que te van a ayudar a tomar esas decisiones. Y no siempre es así. Claro, o sea, aquí esta parte de que hablaríamos un poco que en performance review, ¿no? Es como en qué momento estamos o el punto de partida o dónde estamos, ¿no? Desarrollo es, oye, todas estas palancas de las que estáis hablando ambas para hacer crecer profesional y, bueno, también personalmente, ¿no? A las personas. Está muy bien la publicidad ahí de Cabify, Olga, bebiendo de la botella. Es que me lo han dado antes, pero bueno, ya que estamos, sí, por supuesto. Oye, claro, además es que coincide mucho en el tiempo porque aparte los comienzos de año siempre se suelen lanzar los procesos de performance review, ¿no? Entonces, saber un poco ahí, oye, que hay que tener en cuenta cuando hacemos un proceso de performance review, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en Nailtech lo tenemos integrado dentro de la plataforma para que al final, oye, pues digamos que todas las métricas estén en un mismo lugar, centralizado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo podemos ayudar a las personas a conectar esa parte de performance review con desarrollo? Y estoy segura que Diana ahora ya no se nos va a cortar más. No, ya, yo creo que ya se escucha bien, ¿cierto? Sí, ya, es que cambié la red. Qué vergüenza, Dios mío, pero bueno, aquí estamos, aquí seguimos. No, yo pienso que ayudan mucho los programas de mentores internos que están tomando mucha fuerza dentro de las empresas porque está siendo de gran valor tener a alguien que te vaya dando como guía y vaya como acompañando tu crecimiento dentro de la empresa, pero desde eso con lo que tú te conectas y que además, pues, por supuesto, con los resultados. Yo creo que dentro de ese proceso de performance review conectado con el tema de talento y de desarrollo de talento, ayuda mucho tener claridad, oye, cuál es la vocación real de las personas, porque yo siento que a veces hay como una desconexión de la profesión con la vocación. Y yo creo que eso es algo que debemos de tener como comprendido para saber cómo vamos a mover. Al final es como, no sé si es como un juego de ajedrez, pero es como, a veces se planean movimientos, llegan situaciones de compañía donde se deben de tomar decisiones con el personal. Por eso se volvió tan famoso también en los temas del reskilling y del upskilling, porque después de la pandemia hubo mucha gente que tuvo que irse a otros cargos, a hacer otra cosa que nunca en su vida había hecho y que debía de prepararse para hacerlo o tomar la decisión de me quedo sin empleo. Entonces, yo creo que eso también es como un reto y es algo que debe considerarse como cuál es el perfil que tiene el colaborador, qué capacidades tiene, cuáles son las metas que él debe cumplir, eso cómo aporta con el crecimiento del negocio y con la estrategia que tenga el negocio para el año y cómo se le está haciendo seguimiento, porque de todos modos, o sea, los controles deben de existir, no como con ese micromanaging que eso está mandado a recoger, pero sí con que existan controles o la conciencia de cuál es la consecuencia del no cumplimiento, porque de alguna forma el no cumplimiento pues siempre va a afectar las finanzas de la empresa. Entonces, el tener ahí
Eso presente ayuda pues a poder apalancar el desarrollo de las personas. Ahora, también yo he visto ese tema de los retos versus el aprendizaje, o sea, de cómo se distribuyen las funciones dentro del equipo, es bien importante, porque a veces una persona está haciendo las cosas tan bien que, como dice mi amigo Jaime, le dan más trabajo por hacer un buen trabajo. Entonces, el premio para un buen trabajo es tener más trabajo usualmente, porque lo estás haciendo tan bien. Ah, bueno, entonces ahora haz esto, y haz esto, y haz esto. Entonces, pues de alguna manera, eso también yo creo que bloquea el desarrollo, porque llega un momento que la persona dice, no, pero entonces, ¿será que sí lo sigo haciendo así de bien para que entonces me sigan dando más trabajo y tenga menos tiempo para estar en mi casa? Entonces, es como un dilema que a veces se genera, lo he visto en muchas profesionales y profesionales muy buenos. Entonces yo creo que eso también es parte de lo que se debe de considerar, y es cómo se balancea esa carga para que esa persona que es un talento, que está haciendo un trabajo extraordinario, pues no termine diciendo, ay, pero entonces mejor como que me relajo un poquito para que pues no me tiren más cosas para hacer, no me den más trabajo. Sí. Es verdad que a veces confundimos eso, ¿no? Que desarrollarse profesionalmente no significa, o sea, significa hacer, tener responsabilidades más diferentes, o sea, estratégicamente diferentes, y no ir sumando y sumando y metiendo más responsabilidades, ¿no? Dentro Incluso de la hay algo que he visto también, y es que cuando pasa el escenario en el que de pronto el líder dice, o esta persona está sobrecargada de trabajo, vamos a quitarle un poco de tareas y las pasamos a otra persona, el mismo colaborador dice, me van a echar de la empresa, me voy a quedar sin trabajo. Entonces, es también como las conversaciones que se tienen alrededor de todo eso para que la persona vea, es como, oye, me estoy preocupando por ti, me importa, me ocupo por tu bienestar, porque crezcas, te desarrolles y estés bien, no que estés sobrecargado. Pero a veces yo siento que no se tiene como ese tacto para tener esas conversaciones, y la persona termina con un temor pensando, me voy a quedar sin trabajo, entonces prefiero estar haciendo eso más y más y más, y prefiero no tener vida que estar ahí, porque eso implica no tener tiempo para muchas cosas personales. Oye, habéis hablado en un momento dado de OKRs, ¿no? Diana, lo habías comentado también, oye, ¿cómo hacemos para definir esos objetivos? De alguna manera, ¿podríais contarnos un poco cómo podríamos hacer para alinear, por un lado, oye, las necesidades de desarrollo profesional que tienen los empleados, las personas dentro de la organización, con esos objetivos de compañía, ¿no? Porque al final todo está muy, muy ligado. Al final, talento, cultura, tienen que estar muy, muy de la mano con la consecución de objetivos de la compañía. ¿Cómo podemos hacer para aunar, ¿no? Para que al final, oye, esté todo encaminado a esa prosperidad de la consecución de esos objetivos de compañía, el desarrollo de las personas, ¿no? Que no impacten la cultura. ¿Cómo conseguimos alinear ese desarrollo de talento con los objetivos de la compañía? Esta es pregunta. Es que os veo diciendo. O sea, pregunta de examen de nota. Madre mía. O sea, el modelo teórico, el ideal, ¿vale? El modelo ideal de la muerte, ¿cómo hacemos? Yo, vuelta a la burra al trigo, disculpadme que os diga esto, pero aquí me parece fundamental el liderazgo de la compañía y el manager. Primero porque tienen que tener claro qué cosas quieren conseguir dentro de sus áreas para que impacte los OKRs estratégicos de la compañía, y eso va calando o cascadea en sus propios equipos, ¿no? En cuanto a fijación de expectativas, en cuanto al hecho de qué necesitas conseguir para que el impacto de tus acciones repercuta directamente en la cuenta de resultados y haya ese alineamiento. Y como decía Diana, al final esto va de ganar pasta, todas las empresas se dedican a esto. Entonces, desde el área de people, ¿cómo hacemos esto? O desde un área de talento o de desarrollo real, yo creo que tenemos que ser las personas que acompañen al liderazgo, al business,
en términos de personas, porque somos los que tenemos quizá ese conocimiento desde los procesos y políticas hasta la sensibilidad de entender por qué las personas se comportan de determinada manera, qué motivaciones tiene, cómo las pongo encima de la mesa para que ellos puedan sacar lo mejor de sí mismos, y aquí también entendiendo que hay que conocer bien a las personas que trabajan contigo para sacar lo mejor de ellas. Hago un poco me anclo a la primera frase que os dije. Si quieres desarrollar a alguien, primero tienes que entender a esa persona, entender dónde están sus palancas, dónde están sus áreas de mejora y qué vas a hacer para que trabaje en pos de ese objetivo común y ese impacto. Entonces, el modelo teórico es que todo el mundo está alineado, te compre esto, sigan los procesos y procedimientos de la compañía en términos de people, pero también tengan esa sensibilidad, ¿no? De acompañar a los equipos, entender cómo son las personas, qué pueden hacer y qué pueden predisponer esas personas para conseguir esos objetivos, darles la autonomía, delegar, empoderarlos de alguna manera, y estoy segura de que directamente las personas van a ser clave para multiplicar por 2, por 3, por 10 la cuenta de resultados. ¿Es idílico? O sea, ¿está idealizado? Por supuesto, sí. Es así porque no todos los managers tienen esta concepción. No se busca el medio largo plazo en la mayoría de las compañías, se busca el corto. Esto te lleva a tomar decisiones prematuras en términos de personas, a presionar de más, a generar una cultura y un ambiente, voy a decir tóxico, que está muy de moda, pero es así. Y el hecho de que las personas toman decisiones con referencia a esto, ¿no? Es decir, bueno, no me vale la pena, no encuentro ese equilibrio si esto es lo que tengo que pagar a cambio. Así que bueno, en el mundo ideal tenemos eso, en el mundo real quizá tenemos que seguir trabajando en entender mejor a las personas y en saber cómo sacar lo mejor de ellas para tener ese impacto positivo en la cuenta de resultados. Sí, Diana. Bueno, yo quería compartir. Hay una herramienta que a mí me gusta utilizar que se llama TARRIX. Es una herramienta que mide los 9 elementos del salario emocional, 5 categorías del bienestar físico, de carrera, comunitario, social, financiero. Identifica en qué generación están y cuáles son sus principales motivaciones, teniendo en cuenta las teorías de motivaciones de la dinámica de espiral. Y entonces es un ejercicio interesante porque lo que busca es tomar un KPI del negocio estratégico, que no esté funcionando como debiera, y tomar cuál es el equipo que responde por ese KPI. Hacer ese análisis y terminar definiendo una estrategia que contribuya con la mejora de ese indicador, pero que sea de 0 costo o del mínimo costo posible para que no afecte las finanzas de la empresa ni el presupuesto, pero sí tenga un impacto financiero en el negocio, porque al ser un KPI estratégico va a estar afectando las finanzas de la empresa. Entonces, ahí se termina, es como definiendo un diagrama de Gantt con una cantidad de actividades planeadas, con tiempos, y con la justificación de por qué esa actividad se debe realizar. Y lo importante es que no le cueste ni dinero a la compañía. Muchas de esas iniciativas terminan siendo conversaciones que se evitan porque son complejas de tener y se terminan prefiriendo como no tener, pero que terminan después volviéndose un problema grandísimo. Entonces, es una herramienta que he visto que pues me funciona, la he utilizado muchas veces, la promuevo de hecho porque me encanta lo que termina saliendo de ahí. Además que implica tener un espacio 1 a 1 con las personas que realizan la prueba, darles la retroalimentación, pero además haciendo una pequeña entrevista para poder entender, hacer ese equity flow chart y entender cómo se sienten ellos dentro de esa balance de carga. Porque al final el líder se da cuenta si está recargando a su gente de trabajo o si tiene más bien a la gente relajada pudiendo asumir otros retos.
evita fuga de talento clave que puede ser, y además se da cuenta a quiénes debería estar desarrollando y en qué. Porque muchas veces que se ve es que hacen procesos de onboarding que no son los mejores, la gente queda como con unas brechas de conocimiento. Hay personas que les da pena preguntar después de que ya tienen 3 y 4 meses en la empresa, preguntar algo que debían de saber desde el comienzo, que nadie les contó, pues termina siendo como, ya no preguntan y después se quedan con esa brecha, cometiendo a veces errores que terminan costando dinero. Entonces, yo lo que veo también es que cuando eso se identifica, pues se cierra la brecha de qué fue lo que le faltó a esta persona conocer, y al final, pues se trata de cerrar las brechas y de darle a la persona lo que necesita para hacer su trabajo de la mejor manera. Entonces, si yo entiendo también desde el punto de vista de las motivaciones, que hay personas que les motiva el reconocimiento y a otras les motiva el orden, pero están dentro de un mismo equipo de trabajo y resulta que tengo unos procesos dentro del área que no están estandarizados, pues si me quedo sin organizar el proceso, esa persona, por mucho que la mande a una formación y mucho que haga muchas otras cosas, no le doy eso que para esa persona es valioso, y es tener su proceso organizado, mapeado y saber que esto comienza aquí y termina aquí. Le va a generar ahí siempre un ruido y una frustración. Y a ese que le motiva el reconocimiento, de pronto, si no lo hago, pues por mucho que lo mando a un viaje, le pago, le aumento el salario, eso no va a cambiar eso que esa persona experimenta, porque está conectado con sus necesidades básicas. Si hay personas que les motivan los ideales y lo que le importa es que alguien les tenga en cuenta y les pregunten, ¿tú qué opinas? ¿Y a ti qué te parece? Vamos a hacer esto, ¿tú cómo lo harías? Y nadie le pregunta y solamente llegan y mira, ahora vamos a empezar a hacer este proceso así y esto es lo que hay. Podemos subirle el salario, hacer una cantidad de cosas y la persona va a seguir frustrada porque eso no es parte de lo que mueve a esa persona. Entonces, yo creo que esa es una parte muy, muy valiosa que debe estar conectada, y es ese conocimiento que tiene que tener el líder de qué es lo que mueve a la gente en su equipo, porque a todos no nos mueve lo mismo y eso hace una gran diferencia también en cómo producen resultados para el equipo. Completamente de acuerdo. O sea, yo creo que además las tres estamos súper alineadas, ¿no? En desarrollar a los que desarrollan también, porque al final es, oye, cómo esas líneas de middle management, de liderazgo, trabajan justo esos espacios con las personas de sus equipos, oye, pues para conocer muy bien, ¿no? Esos motivadores, esas necesidades, ¿no? Que cada uno tiene, que son diferentes también un poco en base a dónde se encuentra cada uno dentro de la organización, y luego también, pues lo que les motiva a crecer, ¿no? También lo habías dicho al principio, Diana, no es necesario estar creciendo verticalmente, ¿no? Hay muchísimas opciones de crecer y muchas veces pensamos que si no es subiendo dentro del leveling de la organización, pues no hay otros tipos de promoción, ¿no? O de carrera profesional, que sin duda cada vez hay más empresas que justo crean esos career path, digamos, de esos saltos laterales que también son crecimiento. Tenemos una pregunta de Miriam que nos ha preguntado, que es verdad que es un tema que no hemos tocado, que preguntaba que trabajar de manera híbrida ha impactado en las talent review o donde el empleado se ve dentro de la empresa. ¿Cómo esta parte, ¿no? Muy interesante de cómo esta parte de los modelos híbridos, donde algunas compañías ya trabajaban en modelo híbrido, otras, pero que sin duda con el tema de la pandemia pues todo ha evolucionado, ¿no? Entonces nos preguntaba esto alguna compañera. Bueno, si te parece voy yo, Diana. Dale. Creo que el modelo híbrido nos ha ayudado a todos, sobre todo porque nos da opciones, nos da más opciones de tener un equilibrio, de tener una conciliación, de poder decidir y de poder decidir qué hacer, ¿no? En términos de gestión de personas, es un gap añadido, es un plus el hecho de no ver o aquellos managers que necesitan la presencialidad o que son muy de micromanagement, no tener a las personas todos los días al lado, sentados de manera continua y constante. Esto se resuelve relativamente sencillo desde mi punto de vista, y es a la gente hay que evaluarla y valorarla por los resultados y por lo que consigue, y no tanto por el tiempo que está calentando la silla en las oficinas.
Y esto nos vuelve a llevar al punto de ponemos objetivos que son medibles, somos capaces de hacerlo, hacemos un seguimiento óptimo. Probablemente la respuesta a todas estas preguntas sea no, pero el problema no es del modelo, el problema vuelve a ser de management, vuelve a ser conceptual, de entender que si una persona consigue los resultados no necesariamente tiene que estar en la oficina en el tiempo, en el modo, en el plazo que el manager determina. Entonces, a la pregunta, creo que es un añadido de dificultad porque en general los managers, creo, en la mayoría de las organizaciones en España, les falta un nivel de madurez, de seniority y de capacidad de gestión, lo que no facilita esto, pero hay soluciones al respecto para que todo el mundo esté satisfecho y los resultados se consigan, que al final de todo va de esto, ¿no? De que la persona también pueda tener mayor equilibrio, más conciliación, que se sienta más cómodo en la compañía y al mismo tiempo aportar el valor que se espera. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Sí, yo quería compartir algo y es, en Colombia, tiene que ver con el liderazgo, porque yo siento que el liderazgo, o sea, hay una crisis de liderazgo. En Colombia salió el año pasado una estadística, y creo que debe ser parecido en otros lados, que decía que el 70% de personas que estaban en cargos ejecutivos se cambiarían para otro o renunciarían para irse a otro lado donde tienen mayor bienestar. 70%. O sea, eso quiere decir que hay muchos líderes de empresas que están pensando cómo me voy de aquí. Entonces, si yo estoy pensando en que quiero irme a otro lado donde esté mejor, no estoy con la conciencia de cómo hago que mi gente esté mejor si yo no estoy mejor. Y yo leí un estudio interesantísimo que sacó McKinsey, que entiendo que duró 10 años haciendo ese estudio, donde decía que los líderes que aumentaban la productividad de sus equipos un 500%, lo hacían cuando estaban en modo flow, en ese modo de disfrute del trabajo. Entonces, para que un líder esté, tiene que tener una conciencia de sí mismo, de realmente estar disfrutando el gestionar personas. Y yo lo que veo también es que mucha gente que llega a cargos directivos, llega porque la empresa me hizo esa carrera y me dice, o esto es lo que hay, o me voy. Entonces, ¿cómo le voy a decir a la empresa donde llevo tanto tiempo trabajando, no, yo no voy a tomar este cargo? Porque entonces, ¿cómo quedo yo parado si no puedo asumir esta responsabilidad? Entonces, termino yéndome a un cargo donde no voy a hacer mi mejor papel, seguramente donde estaba lo hacía mejor, y eso termina ocasionando muchos inconvenientes. Cuando empezamos con ese escenario a trabajar de manera híbrida, esto termina siendo casi que caótico. Entonces, no estoy viendo a la gente si no tengo, y es lo que yo veo que pasa, sobre todo es en las MIPYMES, porque en las MIPYMES hay un tema, y es que sí se acostumbra mucho a que tengo que ver a la persona ahí, lo que llamamos aquí la hora nalga, y estoy, cuántas horas está ahí, y si está miles de horas más, entonces es más productivo, y eso está tan, o sea, eso está tan mandado a recoger que ya eso no, o sea, si una persona en 2 horas hizo lo que tenía que hacer y cumplió con sus cosas, pues verá qué hace el resto de su tiempo. Sí. Al final se trata de esa productividad y tener ese equilibrio. Entonces, creería que sí influye, por supuesto, impacta la gestión de talento y los talent review si no hay un buen liderazgo, porque ahí el líder tiene un rol indispensable. O sea, gestión humana es un facilitador de metodología, de proceso, de acompañamiento, de si necesitas los psicométricos, encuestas de satisfacción de clientes internos, bueno, todo lo que se tenga como insumo para hacer un talent review. Pero si el líder no tiene una asertividad para tener siquiera una mínima conversación de esa naturaleza, es complejo, ¿no? Hacer un buen proceso. Entonces, depende mucho del estilo de liderazgo de la compañía. Por lo tanto, yo digo también de la cultura, porque me parece que las empresas se parecen a la gente que las lidera. Son el reflejo de quienes tienen ahí liderándolas. Totalmente, totalmente. Sí. Oye, chicas, esto es súper apasionante, pero lamentablemente tenemos que cerrar, ¿no? Yo estoy ya 3 horas. Y yo hablo hasta por los codos, además. Yo creo que hablamos las 3 por los codos, ¿vale?
Así que nada, yo simplemente como cierre, si quería oye, si podéis compartir con las personas que nos están viendo 3 aspectos clave a tener en cuenta, ¿vale? Para optimizar esa estrategia de desarrollo de talento dentro del roadmap de People, creo que ayudaría muchísimo con quedarnos con los aspectos clave, porque hemos abordado tantos temas, ¿no? Como OKRs, el liderazgo, el middle management, que son capas súper importantes, cómo recogemos las necesidades, ¿no? De que dentro de las organizaciones lo alineamos. ¿Qué 3 aspectos clave así os vienen a la cabeza para tener en cuenta para conseguir desarrollar una estrategia de desarrollo de talento óptima y alineada con la estructura y con la estrategia de la organización? Uy, bueno, Dale, Diana, dale. Yo creo que es importante, o sea, analizar qué está pasando con los mandos medios, porque los mandos medios son como ese intermediario ahí eso depende también pues de la estructura, pero esos mandos medios tienen un rol crucial en todo lo que pasa con la gente. Y a veces hay, o sea, quienes están en otro nivel dentro de la estructura organizacional no se percatan de muchas cosas que pasan en un área de operaciones. Entonces, esos mandos medios, pues son los que terminan entregando ese salario emocional y haciendo muchas cosas para que realmente las cosas pasen. Y entonces yo creo que una de las estrategias tendría que ver es, bueno, ¿a quiénes tengo yo en mi, como en mi estructura de mandos medios? ¿Qué perfiles tienen estas personas? ¿Cómo los he desarrollado? Me he interesado siquiera por los mandos medios porque algunas veces hacemos unas estrategias de que mandamos a los directivos a procesos de coaching y hacemos un montón de cosas y claro, hay que empezar por arriba, pero luego los mandos medios no aparecen en ningún lado, entonces hago unos programas divinos para formación de personas, los operarios, tal, y los mandos medios quedan ahí como en el aire y son los que influyen yo creo que mucho en muchas cosas que pasan. Tener claridad los mandos medios, es que yo hablo mucho. Uno, los mandos medios. Dos, yo creo que es bueno saber cuál es el nivel de madurez que tengo yo con los procesos de talento humano, desde el mismo proceso de reclutamiento, porque ahí hay una parte importante. A veces me cuesta conseguir un perfil y yo termino trayendo es lo que encontré porque pues no había más, tenía que cubrir la vacante y alguien tenía que estar haciendo el cargo. Eso pasa muchas veces. Y entonces termino a veces teniendo por la urgencia una persona que sé que no llega con todas las características, pero es que ese candidato perfecto, eso también es como, eso no existe, la perfección. Entonces, a veces lo traigo sabiendo que hay unas cosas que no trae, pero tengo el compromiso de desarrollarlo, entonces eso lo estoy teniendo en cuenta en esos momentos porque a veces queda ahí en el aire y sé que llegó con esa brecha, me enfoco en otras cosas y dejo eso ahí. Entonces, creo que eso también, o sea, evaluar el nivel de madurez que tengo en los procesos es importante. Y cómo cruzo el tema de desempeño con el tema de potencial. Yo creo que para hablar de potencial, de sucesión de carrera, yo debo tener al menos un proceso sólido o mínimamente estructurado de cómo evalúo los resultados de la gente, porque a veces también he visto que hay empresas que quieren hacer, sí, vamos a calibrar el talento y no tienen un proceso organizado de evaluar el desempeño personal. Entonces, pues no puede uno ir a correr sin antes gatear. Claro, sí, es como construir la casa por el tejado. Exactamente. Entonces, yo creo que esos aspectos son importantes tenerlos en cuenta. Muy bien. Oye, tienes muchas fans. La frase de las empresas que se parecen a las personas que las lideran, yo también, muy fan, de que es así. Olga, no sé si quieres complementar algún aspecto que ha comentado Diana. Diana, como ha ocupado ya todo, voy a ser más concreta porque va muy en la línea, pero para mí, en palabras, ¿no? Creo que liderazgo es fundamental en las compañías, personas, entender en qué son buenas las personas y generar vínculos que ayuden a sacar lo mejor de las mismas. Y que el talento creo que es general. Simplemente tenemos que ser capaces de saber cómo sacarlo o saber cómo sacar la mejor parte de las personas con las que trabajamos.
Con lo cual, fundamental, personas, liderazgo y en muchos momentos creo que escucha y comprensión del entorno que nos manejamos. Totalmente, totalmente. Pues nada, chicas, ha pasado rápido, ¿no? Tampoco... Sí, súper. Eso quiere decir que estamos en modo flow. Se nos fue el tiempo volando y no nos dimos cuenta. Total. La verdad es que ha sido súper llevadero, súper fácil. Me ha encantado, Diana, conocerte. De verdad, Olga, bueno, ya nos conocíamos un poco, pero que de verdad un auténtico placer, chicas, que hayáis podido compartir un poco con todos nosotros, oye, vuestra experiencia, vuestro punto de vista. Yo estoy seguro de que ayudamos a un montón de personas. Dejaremos vuestros datos de contacto también. Perfecto. Dar las gracias infinitas a todas las personas que nos han atendido. Simplemente comentaros también que el próximo 15 de febrero volveremos a tener un nuevo webinar donde hablaremos de cómo alinear tu estrategia de cultura con los objetivos empresariales. Tendremos también 2 ponentes, la creme de la creme. Y nada, que muchísimas gracias a las 2 y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos y por contar con nosotras. Ha sido un placer. Sí, muchas gracias a todos.